Bueno, entonces, vamos a revisar. Entonces, bueno, como les comentaba, lo que habíamos revisado en la clase inmediatamente anterior, habíamos terminado de revisar, entonces, la deducción de la ecuación de esfuerzo, donde nos dice que el esfuerzo es igual a mc sobre i. E idealmente lo que habíamos comentado es que la expresión nos lleva a un signo menos. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos una sección rectangular. ¿Profe, está mostrando el libro? Chanfle, Se ve el buscador. chanfle, ya. Permítanme un segundo entonces, por favor. A ver. Permítanme entonces toda la pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahora estamos viendo la pizarra, ¿verdad? Eso, profe, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, el esfuerzo, la definición de esfuerzo, lo que nosotros llegamos a la conclusión en la clase inmediatamente anterior, es que el esfuerzo máximo es igual a mc sobre i. mc sobre i, la deducción que nosotros hicimos. Donde m es el momento, que está aplicada sobre la sección, c es la máxima distancia que hay del eje centroidal al borde. Y el último concepto es la inercia, que es la inercia con respecto al eje que estamos analizando. Recuerden que en ese orden de ideas yo puedo tener una inercia con respecto a un eje que puede llamarlo X y a una inercia que puedo llamarla Y. Eso es lo que veremos a continuación, que es la inercia, los esfuerzos combinados. Por ahora entendamos que estamos trabajando un momento, digamos que es este momento, ¿sí? Que le está llegando a esta sección debido a unas cargas externas. La expresión que habíamos llegado es igual a menos mc sobre i. Entonces, de pronto lo que nosotros nos llamaba mucho la atención, nos decía, ojo, porque ¿qué es lo que sucede con este menos? ¿Dónde está el menos? Lo que sucede es que el menos, aunque sale de la expresión y sale de la deducción que hacemos, lo que está indicando es que parte de esta sección pues va a estar a compresión y parte va a estar a tensión, ¿sí? Entonces, dependiendo el signo del momento, es que ese valor, ¿sí? Va a considerarse como menos o más, pero siempre teniendo en cuenta, mis queridos ingenieros, que después del eje centroidal hay un cambio del sentido de los esfuerzos. En un lado siempre será compresión y en el otro lado siempre será tensión. Lo que pasa, y es tan importante tener claro este concepto, porque cuando vean en los próximos semestres su curso de diseño de estructuras de concreto, el profesor de esta asignatura les dirá, bueno, ustedes se acuerdan de la expresión de flexión, donde el momento es mc sobre i, y entonces él comenzará diciendo, miren, después de cierta parte del eje centroidal, parte está con compresión, por eso se utiliza el concreto, porque el concreto es un material que soporta bastante compresión, y parte está tensión. Pero la hipótesis que nosotros trabajamos en esta asignatura les dirá, es que el concreto no aguanta esfuerzos a tensión, y por eso esa tensión es absorbida por el acero. Entonces, pero es importante que ustedes sepan, ¿sí? Que los esfuerzos que se trabajan en esa asignatura van a estar relacionados en principio con la ecuación de flexión. Bien, en ese orden de ideas les comentaba que el tipo de problemas que ustedes se van a enfrentar, ¿sí? Serán en esta parte del curso de dos clases. ¿Cuáles son dos clases? Son, primero, donde les dan las secciones, como el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Les dan las secciones en las cuales ustedes tienen que evaluar un par de conceptos que ustedes ya conocen, que son, pues, como todos los esfuerzos se evalúan con respecto al eje centroidal, pues tienen que evaluar los ejes centroidales de las figuras, ¿sí? Y segundo, es otro tipo de esfuerzo, de ejercicios, donde ustedes les dan una serie de configuraciones, por ejemplo, de este tipo, o de este tipo, con cargas distribuidas,
ustedes obtienen los diagramas de momento. Recuerden del curso de estática que del diagrama de momento yo puedo obtener el momento máximo, y ese momento máximo y la figura es que yo obtengo los esfuerzos máximos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cada clase, pues para que podamos colocarnos en contexto. En ese orden de ideas, traigamos este primer ejercicio y tratemos de desarrollarlo, ¿sí? Muy bien. Este ejercicio es un ejercicio que nos dice, ¿sí?, que tenemos este elemento que tiene estas dimensiones y que nos dice que determinemos los máximos esfuerzos a tensión y compresión por flexión y de compresión por flexión en la parte. No sé qué será que se refiere en la parte, pero en realidad lo que nos está diciendo es, bueno, mire, usted tiene esta figura que así puede ser una figura de una viga, ¿sí? Y le dice, ¿cuál es el momento máximo, perdón, el esfuerzo máximo que tiene en esta figura? Lógicamente, si yo represento esta figura, la voy a representar, digámoslo, voy a traer esta figura, no con las dimensiones, pero sí esquemáticamente. Es algo así. Es algo así, ¿sí? Entonces, esta figura, debido a su simetría con el eje Y, pues sabemos que la simetría nos está indicando, ¿sí?, que con respecto al eje X, pues va a estar en la mitad de la figura. O sea, vamos a tener la simetría en la mitad de la figura. Ahora bien, si nosotros tuviéramos otra sección de este tipo acá abajo, pues vamos a considerar que el eje centroidal va a considerarse exactamente en la mitad de la figura. Pero en este caso nosotros sabemos que el eje centroidal va a estar, debido al efecto del peso de esta sección, pues va a estar más arriba, ¿sí?, debido a esa condición. Y lo que nos están pidiendo ahora es que cuáles son los esfuerzos. ¿Dónde son los esfuerzos? Miren el momento cómo se está generando. El momento en este caso está generando de esta forma, o sea, así, indicando que la parte de abajo debería estar tensionándose y la parte de arriba debería estar comprimiéndose. Ahora bien, si el ejercicio no fuera así, sino que fuera el momento en este sentido, ¿qué significa? Significa que la parte de arriba se estaría tensionando y la parte de abajo se estaría comprimiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, ingenieros, al mirar el sentido del momento que les está dando. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues les está dando así, está indicando que la parte de abajo se está tensionando y la parte de arriba se está comprimiendo. Si nosotros consideramos eso, ¿cuál es primero, debemos evaluar dónde está la posición del eje centroidal. En este caso, pues ya la vamos a evaluar, ¿sí? Y luego, después de ubicada la posición del eje centroidal, nos dicen que cuáles son los momentos máximos de tensión. Pues el momento máximo es el punto, son aquellos que están más separados. O sea, aquí, en estos puntos, sería el máximo esfuerzo, de tensión. ¿Y dónde serían los máximos esfuerzos de compresión? Lógicamente, en esta parte de acá. Esfuerzos máximos de compresión. O sea, que si nosotros pintamos una sección de este elemento, lo que nos está indicando es lo siguiente. Por aquí vamos a tener el eje centroidal. Entonces, lo que nos está indicando esto es algo como así. Que en esta parte de acá, yo voy a tener unos esfuerzos de compresión y que en esta parte de acá voy a tener unos esfuerzos de tensión. Todo evaluado con la expresión igual a MC sobre I. Entonces, sencillamente lo que yo necesito evaluar, pues es muy sencillo el ejercicio porque generalmente el momento siempre nos lo proporcionan aquí. Tenemos que ubicar la posición del eje centroidal y tenemos que evaluar la inercia del elemento.
La inercia siempre se tiene que evaluar con respecto al eje centroidal, aplicando siempre el teorema de los ejes paralelos. Por eso yo les pedía, muchachos, que fueran tan amables y repasaran esa parte. Bueno, sin embargo, vamos a hacer el ejemplo, pues para que nos podamos acordar de todas estas condiciones. Muy bien. Tengan en cuenta que nosotros estamos trabajando flexión simétrica con respecto a un eje, pero ya vamos a ver a continuación, en el próximo tema, flexión asimétrica. Entonces vamos a necesitar el evalúo de la inercia en los dos sentidos. Entonces, ¿cómo evaluábamos el eje centroidal? Con respecto a este eje, pues el eje centroidal es simétrico. Lo que necesitamos evaluar es el eje centroidal con respecto al eje Y. ¿Cómo evaluamos el eje centroidal con respecto al eje Y? No era otra cosa que la sumatoria de las áreas I por los Y sub I sobre la sumatoria de las áreas totales, de las áreas I. O en cierto orden de ideas, pues acá abajo no es otra cosa que el área total del sistema. Discúlpenme si voy un poco rápido, pero pues esto ya es objeto del curso anterior. Entonces el área total. Por favor, me van colaborando y me van corrigiendo. ¿Cuál es el área total? Pues el área total es simplemente el área de estos dos elementos. Yo los voy indicando. Por favor, si me equivoco, me van corrigiendo. Sería esta área y esta área. ¿Sí? Estos dos elementos tienen 40 milímetros por el espesor de estos dos elementos es 10 milímetros. 40 por 10 milímetros. Por 2. Esto me da 800 milímetros. 800 milímetros. Lógicamente cuadrados. Más. Aquí ya tengo el área de este elemento y este elemento. Más el área de este elemento. ¿Cuánto es el área de este elemento? Sería la base, que es 10, por 10, 20, y 20, 40, y 20, 60, y 20, 80. 10, 20, 30, 40, 60, 80. Por 80. Esto me da, nuevamente, 800 milímetros. Esto me da que tiene un área de 1600 milímetros cuadrados. ¿Listo? Y ahora sí lo que hacemos es establecer, ¿sí? Establecer este producto. ¿Cuál es este producto? La sumatoria de las áreas I por los Y sub I. ¿Qué es esto? El área del primero, medido como el eje centroidal se debe medir con respecto a un eje de referencia. Lógicamente, el eje de referencia es aquel eje que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quién es el eje de referencia? Entonces, sería A sub I, ¿cuál es el área? El área del primero sería simplemente 40 milímetros. Bueno, 400 milímetros, que es el área del primero, por la ubicación con respecto a este eje, para medir el eje centroidal con respecto a este eje. ¿Eso cuánto me daría? Por la ubicación de su Y sub I, o sea, de su centroide. Sería en ese caso 20. ¿Sí? Sería el área por la ubicación de su eje centroidal. ¿Cuánto me da? El área es 400 por la ubicación. ¿Cuál es la ubicación del eje centroidal de esta figura con respecto a este eje? Pues sería la mitad, sería 20. Y lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque son dos figuras, para de una vez hacer las dos. Más. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el área de la siguiente? ¿Sí? El área de la siguiente es 800 milímetros cuadrados. 800 milímetros cuadrados por la ubicación de su eje centroidal. ¿Cuánto sería aquí? De aquí a acá tenemos 40 milímetros y este pedazo sería 5 milímetros más, que es aquí, o sea, sería 45 por 45 milímetros. Bueno, vamos a hacer esta operación. Esto me da 45 por 800 más 400 por 20 por 2.
Esto me da un valor de 52.000. Ese es el momento de primer orden, milímetros cúbicos. Entonces, la ubicación del eje centroidal no es otra cosa que 52.000 dividido el área total, que da 1.600. Esto me da que la ubicación es 32.5 milímetros. Porque milímetros cúbicos con milímetros cuadrados, pues me queda 1 milímetro. Entonces, lo que está diciendo es que este elemento está ubicado aquí. Está ubicado aquí. A una posición aproximadamente de 32.5 milímetros. ¿Sí? Bien. Entonces me voy a llevar esta figura que la necesito. Listo. Entonces ya sabemos cuál es la ubicación de la figura. Ahora vamos a obtener el momento de inercia. ¿Cuál es el momento de inercia? El momento de inercia de la figura es siempre evaluada con respecto al eje centroidal. ¿Sí? Siempre evaluada con respecto al eje centroidal. Estas son dos figuras que son figuras rectangulares. Son figuras rectangulares. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente que la inercia será igual, ¿sí? Tenemos que hacer la inercia de la primera, o sea, de esta primera figura, que es la inercia de un rectángulo. Ya sabemos, muchachos, que es bh al cubo sobre 12, ¿sí? Esa es la inercia de un rectángulo con respecto al eje X. Entonces sería, vamos, un doceavo por la base. La base es 10 milímetros. 10 milímetros. Por la altura, esta altura es 40 milímetros. Al cubo, esa es la inercia de este elemento, ¿sí? Más, ahora sí, aplicamos el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué nos dice el teorema de los ejes paralelos? Es el área de la figura, que en este caso es 400 milímetros cuadrados, por la distancia al cuadrado que hay entre los dos elementos. O sea, ¿dónde está la distancia? ¿Dónde está la distancia? La ubicación de este eje centroidal. La distancia de este eje centroidal, lógicamente, está a 20. Está aquí 20. ¿Sí? Está a 20 milímetros. ¿Y dónde está la distancia de esto? A 32.5 milímetros. Entonces, ¿cuál es la distancia entre los dos elementos? Pues sería, en ese caso, voy a esquematizarlo esta única vez, 32.5 menos 20, esto, milímetros cuadrados. ¿Sí? Que sería simplemente esta distancia menos esta distancia. Ojo con esto, por favor. Entonces, ¿cómo voy a calcular la inercia de la figura? Es de cada uno de los elementos. Es el área, es la inercia de esta figura, que es un doceavo, la base, que es 10, por la altura, que es 40, al cubo, más, porque tengo que aplicar la inercia de este elemento, de esta con respecto a este elemento. Entonces, ¿cómo sería? El área de esta figura, por la distancia entre los dos centroides, entre el centroide total de la figura y el centroide global, llamémoslo así, de la figura. Entonces sería 32.5 menos 20 y eso al cuadrado. Ahora bien, como tengo que hacerlo para cada elemento, pues esto lo multiplico por 2, sencillamente porque, pues como lo tengo que hacer por 2, tengo una figura y otra figura. Bien, más. Vamos con la figura de arriba. Un doceavo de base. Ojo con eso, mis queridos ingenieros. Acá la base vale 10. Aquí la base vale todo esto. Y esta base era 80 milímetros. Rectifiquemos.
10, 20 y 20, 40, 60, 80, 80 milímetros. Entonces sería 80 milímetros por la altura, que en este caso vale 10 milímetros al cubo, más, aplicando el teorema, sería el área, que me da 800 milímetros, por la distancia. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay de este elemento al eje centroidal? ¿Sí? Es esta distancia. Es esta distancia. Esta distancia es 40 y esta distancia es 5. O sea que esta distancia de acá a acá es 45. 45 menos 32.5, pues me da 12.5. Esto me da 12.5 milímetros al cuadrado. Y esto me da un valor de, miremos a ver entonces, 32.5 menos 20, por favor me corrigen, al cuadrado por 400, esto me da 62.500 milímetros a la cuarta. Esta parte de abajo, 12.5 al cuadrado por 800. Esto me da 125.000 milímetros a la cuarta potencia. Esta primera parte me da 40 elevado al cubo por 10 dividido 12. Esto me da 53.333.3. Por favor, me corrigen. Entonces sería 80 por 1000 dividido 12. Esto me da 6.600. Uy, este número tan horrible. 6, listo. Entonces, esto sería, sumando todo, 53.333.3 más 62.500 más 6.666.6 más 12.500. ¿Sí? 12.500. 12.500. Creo que me equivoqué en un valor. Espérenme un momento. Bueno, en teoría esto me da 134.999 milímetros a la cuarta potencia. Permítanme verifico esto. 12.5 elevado al cuadrado por 800. Esto es 125.000. Entonces, discúlpenme porque tal vez me equivoqué acá. 125.000. Entonces sería 32.5 esto al cuadrado por 400. Ah, no, sí está bien. Entonces fue que me equivoqué aquí nomás. Discúlpenme, muchachos. Les ofrezco disculpas. Entonces está aquí nomás que tengo el error. 53.333.3 más 62.500 más 6.666 más 125.000. Esto me da 247.500 milímetros a la cuarta. Y esto lo divido, si quieren divídanlo entre 10 a la 12 y les da en metros, les da en metros a la cuarta. Esto dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces esto me da 2
2.47 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Listo? Entonces, esos son dos conceptos muy sencillos que nosotros teníamos que revisar y teníamos que entender. Entonces, ya tenemos acá, por favor, siguiente, que lo que nos están pidiendo es el momento, perdón, es el esfuerzo, que es MC sobre I. Lógicamente, ya vamos a tener el momento que nos están dando. El momento es 75 newton metro. Momento es 75 newton metro. Tenemos que la inercia nos dio 2.47 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta potencia. Y ahora el valor de C. Entonces, muy bien. Nosotros ya sabemos entonces que el valor de C depende de la ubicación donde nosotros tengamos. Por ejemplo, ¿cuáles son los máximos esfuerzos de tensión? Pues de acuerdo con esta figura, los máximos esfuerzos de tensión se van a obtener en estos puntos de acá. Y los máximos esfuerzos de compresión se van a tener en este punto de acá. ¿Por qué? Porque el momento está generando esto, que se comprima arriba y se tensione abajo. La ubicación de este tipo de flechita nos ayuda mucho. Mire, lo que está indicando esto es que lo de abajo se tensiona y lo de arriba se comprime. Entonces, ¿cuál es el máximo esfuerzo de tensión? Es el que está de aquí hasta acá. ¿Y cuál es el máximo esfuerzo de compresión? Perdón, es el que está desde aquí hasta este punto. O sea, todos estos puntos están al máximo esfuerzo de compresión y todos estos puntos están al máximo esfuerzo de tensión. Entonces, en ese orden de ideas, pues es, digamos, disculpen la prepotencia, es muy sencillo, ¿sí? Revisar porque, pues si vamos a mirar los máximos esfuerzos de tensión, pues va a ser igual a MC sobre I. En ese caso, M vale 75 newton metro por C. ¿Quién sería C? Pues es esta ubicación. C es los máximos puntos separados que hay de aquí a acá, que en este orden de ideas valen 32.5 por, pero está en milímetros, entonces sería 0.325, esto en metros, ¿sí? ¿Sí? Porque estoy todas las unidades en metros, dividido el momento de inercia. 2.47 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. Metros, con metros se va, con metros a la cuarta, quedándome newton sobre metros cuadrados. Eso me da en kilopascales. Perdón, me da en pascales. Entonces sería 75, entonces sería 75 por 0.325, y esto lo divido entre esa inercia, y eso me da ese valor en pascales. Si eso lo divido entre 1000, y esto lo divido entre 1000, ese valor me da en kilopascales, o si lo divido entre 10.000, entre otra vez 1000, me da en megapascales. Y si lo divido entre 1000, pues me da en gigapascales. Yo lo voy a escribir en gigapascales, 0.98 gigapascales. Ese es el valor que ustedes tienen. Y el esfuerzo a compresión, pues sería MC sobre I, pero en ese caso, el momento es 75 newton metro por, ¿cuál es el valor máximo a compresión que ustedes tienen? Miramos el valor máximo que tenemos a compresión, es este valor, este que va de aquí hasta acá. Nosotros tenemos que esto es 30 y esto es 10. Esto es, o sea, todo esto es 50. 50 menos 32.5, pues sería la máxima distancia que estaría a compresión. Entonces esto sería, voy a escribirlos aquí porque ahora les envío esto, sería 50 menos, perdón, discúlpenme, voy a escribirlo de una vez en metros. Creo que tenemos un error, muchachos, creo que tenemos un error. Esto es 32 centímetros y es 3 centímetros. Aquí tenemos, esto es, discúlpenme. Ojo con esto, muchachos. Aquí tenemos un error.
10. Esto tiene 3 centímetros. 3 centímetros. Ya esto tiene 5 centímetros. ¿Sí? 3 centímetros. Por favor, estemos atentos. Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. 0.032. ¿Sí? 0.032. 0.32 metros. ¿Listo? Discúlpeme, hago la fe de rata por 0.032. Eso ya me da en Newton por metro cuadrado, y ahora sí lo divido entre la inercia, 2.47. 2.47. Esto me da por esto. Listo. Me da por esto. Este me da 0.97 por 10 a la 7 pascales. Entonces, esto es aproximadamente multiplicamos por 10 para que me dé, y lo dejamos, o sea, 9.7 megapascales. Eso es lo que da, por favor. Ofrezco disculpas. 0.05 centímetros, o sea, 0.5 metros menos 0.0325. Esto está en metros. Sobre 2.47 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Esto qué me da? 0.5 menos 0.032. Esto me da esto por 75. Y esto lo divido entre 2.47. Esto me da un valor de, voy a colocarlo de una vez, 5.3 megapascales. Bien. Entonces, lo importante de este tipo de ejercicios, es siempre tener muy claro cuál es la inercia que se va a evaluar, y lo principal es saber ubicar el eje centroidal, que en realidad es el que me está definiendo, ¿sí? Es el que me está definiendo el famoso valor de C. Sí, bueno, usted le pueden decir también, hombre, yo quiero saber aquí en este punto cuáles son los esfuerzos. Pues usted lo único que hace es ubicar el valor de C. Y si quiere puede colocarle ya, si le dicen por ejemplo acá, usted puede decir, vea, yo voy a representar que los valores positivos sean tensión y que los valores negativos sean compresión. Entonces usted ya, si es otro valor particular, dice, bueno, todo esto está tensión, entonces voy a expresarlo como positivo. Y todo esto, esa compresión, lo voy a expresar como negativo. Es simplemente una notación, es por el tema de la ubicación y la forma en la que se dedujo la ecuación, ¿sí? Pero no, eso no tiene ninguna otra implicación matemática relevante que indique ese símbolo. No significa, muchachos, que eso indique que ustedes se van a confundir. Simplemente es la condición que se requiere para eso. Por favor, ¿está entendido o tenemos alguna pregunta? Profe, está entendido. Bueno, muchas gracias. Tomemos un descanso de 5. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Sí, profe, yo tengo una. Es que no me quedó claro cómo hallar el C en tensión. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, permíteme. Entonces, tú sabes, o bueno, estoy tratando de ser un poco explícito con todos, es que cuando tú tienes este momento, por favor, cuando tú tienes este momento, ¿sí? Mira lo que está pasando. Lo que está pasando es que, a ver, aquí en esta, a ver, aquí no. Bueno, voy a dibujártelo acá, a todos, para que entendamos, porque nos tiene que quedar muy claro todo. Entonces, voy a dibujar el perfil de esa sección, ¿sí? El perfil es así, mira. La estoy viendo en una sección. Y por aquí, exagerando, está el eje centroidal. Lo que sucede, Inge, es lo siguiente. Lo que sucede es que, debido a ese momento, ¿sí? El momento está así, mira. El momento está así. Entonces, digamos, acurro a tu sentido común y a tu, digamos, a tu sentido común. Y quiero que entiendas, es claro, es clarísimo que en el eje centroidal, o sea, el eje neutro, nosotros hemos aclarado la clase anterior, que ese punto es un punto donde no hay ni tensión ni compresión, y que de ahí se divide, que para un lado va a ser tensión y que para el otro va a ser compresión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso depende, que si para un lado es tensión o compresión, depende del sentido del momento. En este caso, mira que el momento está así,
Entonces significa que este punto, que estas condiciones de este punto, todo esto se te está tratando de alargar y todo este punto se te está tratando de comprimir. Ahora bien, la expresión dice que es MC sobre I, sea tensión a compresión, y que este valor es el valor que es la máxima distancia que hay desde el eje centroidal hasta el punto más alejado. En este caso, ¿cuál es el punto más alejado? Generalmente coincide pues con la ubicación del eje centroidal. Si miras la figura anterior, nosotros hemos deducido que la ubicación del eje centroidal con respecto a este eje es de 32.5, es 32.5 milímetros, o sea, 3.5 centímetros, ¿sí? Entonces, pues nada, todos estos puntos correspondientes en la figura van a estar sometidos a una tensión máxima, estos y estos. Entonces, ¿cuál es la distancia en ese caso? 32.5. En compresión, ¿cuánta sería la distancia máxima? 32.5, no, sería esta altura menos la ubicación de este punto, que te daría este segmento. ¿Quedó claro, por favor? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Por favor, sí, es simplemente la ubicación. ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, muchachos, entonces tomemos un descanso corto de 5 minutos y ya estoy con ustedes otra vez.
Voy a apagar la cámara. Bueno, muchachos, vamos a hacer ahora otro ejercicio, ¿sí? Perdón, yo borro acá. Pero esta vez quiero enfocarme en la otra clase de ejercicios que ustedes van a encontrar para que ustedes se puedan, digámoslo con todo respeto, lo digo, ubicarse. No estoy compartiendo. Ay, Dios mío, listo. Bueno, entonces, en eso, como les decía, en este tipo de ejercicios ustedes van a encontrar diferentes secciones donde pues les van a pedir esto. Y este tipo de ejercicios, que son ejercicios de tipo mecánico, es simplemente un ejercicio, voy a orientarlos de la forma en lo que yo voy a hacer, pero son ejercicios que también deben abordar una situación donde en realidad muchas veces les dan la geometría, con lo cual ustedes tienen que entregar la inercia y el eje centroidal, y ¿sí? Les piden que encuentren bajo una condición mecánica el momento máximo. Entonces son algo como esto. Siempre les reitero, muchachos, yo no hago los ejercicios de resueltos, hago otros ejercicios, pues para que ustedes puedan abordar eso. Digamos que yo voy a inventarme un ejercicio por ahora. Voy a decir que tengo esta situación. Que tengo una viga estáticamente determinada, que tiene una longitud de 8 metros. En realidad, aborden los ejercicios, ¿sí? Abórdenlos, mírenlos, empiecen a trabajarlos, pero hacer los diagramas de momento y cortante en esta parte del curso es solamente en esta pequeña sección. Muy bueno, en la de cortante. Porque en realidad todo eso ustedes lo tienen que afianzar mucho en el próximo semestre, cuando vean ya elementos hiperestáticos. Pero este semestre, pues, mejor dicho, eso era prácticamente un tema del curso, de su excelente curso de estática, que ya lo abordaron. Pero yo voy a traer algunos conceptos que necesito. Digamos que yo tengo una carga distribuida, una carga W, que es de 5 kilonewton metro. Listo, de 5 kilonewton metro. Muy bien, digamos que esta carga está, ¿sí?, aplicada en esta longitud, y que esta sección de esta viga, es un elemento de esta forma. ¿Sí? Es una viga rectangular que tiene 0.40 metros por 0.30 metros. Listo, de sección. Lo que le piden es cuáles son los esfuerzos máximos de tensión y esfuerzo máximo de compresión para esta viga. Para la viga. ¿Listo? Cuando usted tiene que abordar un problema de estos, pues en realidad es un problema muy sencillo, y lo digo de manera respetuosa. Miren, porque usted dice, vea, profesor, eso es muy fácil. El esfuerzo máximo de tensión y de compresión va a tener la misma expresión. Sea de tensión o de compresión, va a tener la misma expresión. MC sobre I. Listo. En este caso, que es una figura, lo voy a hacer por temas de tiempo, pero ya hicimos un ejercicio con una figura diferente. Nosotros tenemos, ¿sí?, que la inercia de esta figura, la inercia, medida a partir de su eje centroidal. ¿Dónde es su eje centroidal? Pues su eje centroidal en una figura simétrica está en el centro, o sea, está aquí en todo el centro. Ya sabemos que esa figura es BH al cubo sobre 12. Listo. Calculemos entonces la inercia. La inercia sería base, que es 0.3, por la altura, que es 0.4 al cubo, dividido 12. Entonces esto me da 0.4 al cubo por 0.3 dividido 12. Esto me da 1.6 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta potencia. Si es una figura pues más compleja, usted lo que tiene que empezar es a abordar, como hicimos en el ejemplo inmediatamente anterior, encontrar la inercia. Bien, C. En este caso, como es una figura simétrica, el C en este caso, porque va a estar exactamente en la mitad,
los esfuerzos de arriba y los esfuerzos de abajo van a ser, ¿sí? Perdón, la distancia arriba y la distancia abajo va a ser la misma, o sea, C va a ser lo mismo. En este caso, el valor de C, tanto para tensión como para compresión, pues va a ser 0.20 metros. Porque es la distancia, por favor repito, es la distancia que hay del eje centroidal al punto más alejado tanto a tensión como a compresión. Ahora, yo les invito a que pensemos algo. Si este elemento tiene esta carga, ¿ella cómo se va a flexionar? Ella va a hacer esto. O sea, ella se va a doblar hacia este lado. Discúlpenme el pulso que tengo tan horrible, ¿sí? O sea, ella va a doblarse así. Por ahora, yo les invitaría a que por favor empezáramos a considerar cómo sería el momento interno. El momento interno en este caso es un momento que va en este sentido. Si va en este sentido, ¿sí? Miren una cosa importante, voy a explicarles acá para que tengamos claro. Si la viga se está flexionando así, es porque el momento se está generando así. Pues así en ese orden de ideas me hace que la viga me genere esa forma. Porque si el momento está en el sentido contrario, el momento está en el sentido contrario, ¿sí? ¿Listo? La viga estaría, perdón, lo estoy dibujando igual. La viga estaría así. O sea, yo lo estaría haciendo así. ¿Listo? Voy a tratar de hacer esto con este elemento. Si yo tengo, perdón, voy a mostrar mi cámara porque si no, no sé si les estoy indicando. Si yo estoy haciendo el momento así, ¿sí? Se me está generando esta condición así. Pero si yo cambio el momento, ¿sí? Se me está generando esta condición. O sea, que este elemento está llegando, es así. O sea, que el momento está generándose así, ¿sí? Tengan en cuenta que eso, ¿sí? Todas esas condiciones se las va a ver mucho más en el tema de análisis estructural, pero desde este punto, desde este curso, ustedes ya tienen que ir conociendo eso porque muchas veces uno tiene que revisar cómo es que está el momento para poder hacer, poder entender el comportamiento del elemento. Bien, digamos que en ese orden de ideas, cuando yo tengo esta condición que la carga se está haciendo así, miren, así. Miren lo que está pasando, mis respetados ingenieros. La parte de abajo, ¿qué está haciendo? Se está tratando de alargar. ¿Y qué está pasando con la parte de arriba? Se está tratando de comprimir. En ese orden de ideas, pues usted ya puede tener una idea, ¿sí? De que la parte de abajo es de tensión y la parte de arriba es de compresión. Miren lo que pasa acá. En este caso, ¿quién es el que se está tratando de alargar? La parte de arriba. ¿Y quién es el que se está tratando de acortar? La parte de abajo. Eso es lo que pasa en un voladizo. Cuando usted tiene un voladizo, Inge, vea, usted está así, está con los parales. Llegan y sueltan de un lado, que es el voladizo. Usted sabe que un voladizo o un balcón, para los que no estamos relacionados con el término, un balcón de un apartamento. Miren lo que pasa. ¿Sí? Miren lo que... miren lo que pasa. ¿Sí? La parte de arriba se le trata de alargar y la parte de abajo se le trata de comprimir. Eso es lo que pasa. Entonces usted diría, si la parte de arriba se trata de alargar, ¿qué tipo de esfuerzos tengo? Pues de tensión. ¿Sí? ¿Y qué tengo abajo? De compresión. Y ya, eso es todo lo que ustedes tienen que entender en ese orden de idea, muchachos. Si ya entendemos esto, ¿listo? Nosotros lo único que tenemos que encontrar, pues, es el momento. Y para eso es que su excelente curso de estática les enseñaba a evaluar el momento. Aquí ustedes saben que pueden sacar una ecuación de momento. ¿Cómo era la ecuación de momento? Una parábola. Pues yo voy a tomar el momento máximo. ¿Cómo evaluábamos el momento máximo? Pues no era otra cosa que WL cuadrado sobre 8. Ese es el momento máximo. Porque esta sección, ustedes se dieron cuenta que esta sección cada vez va aumentando el valor del momento. Lógicamente, ingeniero, usted va a calcular los esfuerzos máximos de tensión y de compresión con C, que C es el máximo. Y es una propiedad geométrica, o sea, esa propiedad geométrica usted no la puede cambiar. En realidad, el C tampoco lo puede cambiar, porque son propiedades geométricas. ¿Qué es lo que usted va a evaluar para tener los esfuerzos máximos en los diferentes puntos de la sección? Pues el valor del momento. Y recuerde usted el curso anterior que eso era una función lineal de X.
y que esa función le explicó su profesor que tenía un valor máximo. Ese valor máximo, pues es el valor que se obtiene con esta expresión, donde W es la carga. Pues muy bien, ¿cuál es el momento máximo? El momento máximo en este caso sería 5 kilonewton por metro por la longitud, que es 8 metros, esto al cuadrado, dividido 8. ¿Eso cuánto me da? 40, porque esto es 8 metros. Perdón, 8, no es metros. Esto es una dimensional, disculpe, 8. ¿Sí? Entonces, un metro, o sea, esto es metro cuadrado, con un metro se va, ¿sí? Entonces me queda kilonewton metro, que es la unidad de momento. O sea, el momento máximo sería igual a 40 kilonewton metro. ¿Sí? Porque es que aquí simplemente lo estoy haciendo, un 8 se me va con un 8 y 5 por 8, 40 kilonewton metro. Ese es el valor. ¿Listo? Pues nada, entonces usted ya calculó, usted tiene que calcular los momentos y los esfuerzos máximos en los puntos donde el momento sea máximo. En el diseño estructural, porque todo esto va aplicado al diseño estructural, lógicamente los diferentes elementos estructurales que usted se va a enfrentar, ¿sí? Van a ser unas funciones de X en la cual va a tener una variación de momentos, sea una carga puntual, sea una carga distribuida, sea una carga triangular. Pero siempre que usted vaya a diseñar, entienda, ingeniero, que usted siempre tiene que diseñar con la condición máxima. Entonces, por eso es que el próximo semestre le van a enseñar a manejar aún más los diagramas de momento de pórticos, de estructuras más complejas, de cosas así, porque usted siempre tiene que evaluar el momento máximo. Yo lo estoy dando aquí, pues, como digamos, una condición de que ustedes ya evalúan ese momento. Entonces, muy bien, en ese orden de ideas, pues ya tengo. El esfuerzo es igual a M, que es el momento máximo, por C sobre I. En ese orden de ideas que tengo, que el esfuerzo máximo de tensión es igual al momento, que es 40 kilonewton metro, un momento grandísimo, por C, veamos C es punto 20, ¿sí? Punto 20, 0.20, listo, metros, sobre la inercia, que me dio 1.6 por 10 a la 3, 1.6 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Nuevamente, si hago esta operación, esto me da 40 por 0.2 dividido 1.6. Esto me da, ya convirtiéndolo a kilopascales, me da 6.1 kilopascales. ¿Listo? Entonces, pero bueno, ¿usted qué hizo, profesor? Pues mire, lo que pasa es que yo tengo que analizar muy bien. Lo que pasa es que en este caso, que es caso particular, y en realidad, muchachos, así es el caso de las vigas de concreto reforzado, porque una viga de concreto reforzado no es de la forma geométrica que tenemos acá. Pero usted como ingeniero tiene que aprender a manejar diferentes geometrías, que en realidad ya cuando usted esté en su séptimo, octavo semestre, se enfoca en concreto, porque nosotros los ingenieros civiles estamos un poco metidos en concreto, es diferente, pero usted a este punto tiene que entender lo mismo que entiende un ingeniero mecánico o un ingeniero industrial, que puede tener cualquier figura. Yo le puedo colocar aquí, en vez de este elemento, le puedo colocar una canal o le puedo colocar una figura en forma de I. Y usted tiene que resolver, pues, la inercia y el centroide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en este caso, que es particular, pues hay simetría. Los esfuerzos máximos de tensión, están abajo y los esfuerzos máximos de compresión están arriba. ¿Cuánto vale el C para los esfuerzos de tensión? Vale 0.20. ¿Cuánto valen para los de compresión? 0.20. ¿Cuánto vale la inercia? Es la misma. ¿Y cuál es el momento máximo que le da esta distribución de carga? Pues es 40 kilonewtons. En este orden de ideas, para este ejercicio, tenemos que los esfuerzos máximos de tensión son igual a los mismos esfuerzos máximos de compresión. ¿Sí? Y vale 6.15 kilopascales. Por favor, ¿está claro o que no entendimos? Otra vez estaba cerrado el micrófono. Muchachos, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, listo. Entonces,
¿Qué es lo que quiero ahora? Con estos dos ejercicios les pido el favor que empecemos a abordar el taller para que empecemos a revisar las inquietudes y los problemas que tengan. Ya les dije, muchachos, yo les hago ejercicios, no les hago los ejercicios de eso, pero estaré muy atento a ayudarles a resolver los talleres y los ejercicios que tengan. Entonces, mañana vamos a avanzar en un subtema chiquitico y vamos a hacer más ejercicios. Entonces, los espero mañana, muchachos. Les agradezco su atención y si no hay más preguntas, pues nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Listo, Listo, profe. profe, hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.